Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches a todos los que ya se están conectando. Iniciamos 10 minutos tarde porque estábamos dando oportunidad a otras personas que el link no los está dejando accesar. Entonces, por eso estamos empezando. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos por acá. Ya está llegando más gente. Vamos a esperar un poquito a que vayan ahí inscribiéndose. Entonces, un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? Soy Elliot Beler, director general de Legalium, estudio jurídico. Y el día de hoy les hicimos la invitación gratuita a este webinar en el cual les vamos a hablar sobre los riesgos que existen hoy en día para el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario, sobre todo para los agentes inmobiliarios, todos ustedes que están involucrados en los procesos de venta, de arrendamiento, o si tú eres un propietario de algún inmueble y lo tienes en estas condiciones, que conozcas qué está sucediendo, qué mencionó la Corte hace unos días, cómo va a quedar la ley, qué riesgos existían, qué riesgos se eliminaron, pero sobre todo, qué riesgos subsisten, ¿no?, en ese momento. Entonces, les voy a dar una pequeña introducción de quién soy yo y por qué me doy el atrevimiento de decirles estos consejos que hoy vamos a tomar. Primero, tuve una especialización en una universidad en la cual tomamos un diplomado especializado en delincuencia organizada en la UCLA. De ahí tuve la oportunidad al mismo tiempo de trabajar en la CIEDO, en ese entonces de la Procuraduría General de la República, que es la subprocuraduría que se encarga de combatir el crimen organizado. Tuve la oportunidad de colaborar varios meses con la DEA y ahí tuve la especialización y la formación para el seguimiento y rastreo de lavado de activos. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es precisamente cómo el crimen organizado a través de ustedes va a tratar de lavar esos activos utilizando los recovejos de la ley de extinción de dominio, pero sobre todo que ustedes sepan cómo protegerse e identificar esos riesgos. Entonces, vamos a iniciar ya, de hecho, directo nuestro masterclass, donde les hablaremos de protección al sector inmobiliario. Eres abogado, eres agente inmobiliario, eres dueño de algún inmueble, con eso vas a poder protegerte y conocer la situación en la que te encuentras hoy en día y cómo vas a poder protegerte contra el crimen organizado, pero algo más delicado, contra el propio gobierno, que hoy en día con estas leyes lo que busca es martirizarlos y poder conseguir inmuebles y recursos a través de una forma distinta que no sean impuestos. Entonces vamos a empezar primero entendiendo qué es la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? A ver, hay una convención muy famosa que es la Convención de Palermo, que nos habla acerca de mecanismos especiales que tiene el Estado para perseguir al crimen organizado. El crimen organizado es un fenómeno distinto a la criminalidad, se tiene que estudiar desde otra perspectiva. ¿Por qué? Por la complejidad que implica la delincuencia organizada. Desde su organización, los mandos que tiene, las estrategias de acción, pero sobre todo el impacto que tiene social y económico. Entonces, esta ley considera una de las herramientas especiales de combate al crimen organizado, la extinción de dominio. ¿Y qué es la extinción de dominio? Una facultad que tiene el Estado, el gobierno, para quitarte la propiedad que adquiriste de manera lícita por el simple hecho de que estuvo involucrada con algún delito relacionado con el crimen organizado. Eso es en sí la extinción de dominio. En México, en 2008, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se reforma el artículo 22 constitucional y es donde se incorpora por primera vez en México la figura de la extinción de dominio. Antes existían ya figuras como el aseguramiento o el decomiso, ustedes los deben de conocer, pero esa era una herramienta que a través de un litigio especial podían recuperar los integrantes del crimen organizado o los legítimos dueños las propiedades que estaban involucradas en hechos delictivos. Felipe Calderón, que es el presidente de la narcoguerra, busca incorporar la extinción de dominio como un dato importante que le aporte al ejército, a la Guardia, a la Policía Federal, datos para perseguir a integrantes del crimen organizado, pero obligar a los ciudadanos a convertirse en soplones a través del miedo de quitarles sus inmuebles. Y también, al mismo tiempo, obtener un lucro. Se reforma el artículo 22 y se incorpora la figura de la extinción de dominio. Y una de las características que contempla la Constitución, y eso es bien importante que tomen nota, es que la Constitución habla que la extinción de dominio se podrá ejercer solamente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no se pueda acreditar. Es decir, que tú lo hayas comprado o los integrantes del crimen organizado con recursos de procedencia ilícita o a través de algún fraude o algún tipo de ilícito. Es la única forma penal que contempla la Constitución en estos casos.
Y así viene hoy en día, desde la reforma en la que lo incorporaron hasta hoy en día, así se contempla. Ahora, en 2009, ya que Felipe Calderón consigue que eso se haga, se eleve al grado de constitucional, se emite la primer ley federal en materia de extinción de dominio en mayo de 2009. La característica de esta ley es que hablaba que se podía ejercitar la acción de extinción de dominio sobre aquellos muebles, aquellos inmuebles, mejor dicho, que sean instrumento, objeto o producto del delito. Hasta ahí la ley no era inconstitucional. Primero, porque hablaba de que hayan sido producto de un delito, procedencia ilícita. Objeto de un delito, ahí procedía al aseguramiento y posteriormente de que la parte se manifestara, podrían determinarte la extinción. O instrumento de un delito. Y aquí en esa palabra instrumento es cuando empieza a tambalearse toda la figura de la extinción de dominio en México. Sin embargo, Felipe Calderón, cuando promulga la ley, no la empieza a ejecutar. Los estados empiezan a promulgar leyes locales y deja que el pleito para perfeccionar su propia ley quede en las asambleas locales y que sean las procuradurías o ya en algunos casos fiscalías locales, sean las que se avienten los tiros judiciales para definir cómo iba a quedar la ley de extinción de dominio al final. Felipe Calderón no se atreve a modificar la ley, pero tampoco ejecuta muchas extinciones de dominio, pero deja un marco jurídico ya vigente. Posteriormente, Felipe Calderón, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2019, emite la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y en esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, el grupo parlamentario de Morena, que es el que promueve esta nueva ley, lo que hace es lo siguiente. Primero define de manera muy claro cuáles son los ilícitos por los cuales podrá proceder la extinción de dominio. Y pone esos delitos. En primer lugar, la delincuencia organizada, secuestro, todos los delitos contemplados en materia de hidrocarburos, el famosísimo huachicol. Y esto es importante porque esta fue una de las figuras y una de las promesas de campaña del presidente de la República. Todos los delitos contra la salud, independientemente de que sean delincuencia organizada o no, por el simple hecho de estar cometiendo un delito contra la salud, podrías perder el patrimonio. Todos los delitos de corrupción, que es el delito que incorporó Andrés Manuel, todos los delitos de encubrimiento y los delitos cometidos por servidores públicos. Entonces, y por último, robo de vehículos y extorsión. Robo de vehículos porque la Marina sobre todo empieza a descubrir que muchos vehículos que robaba el crimen organizado los almacenaba en bodegas que rentaba. Entonces dice, vamos por esas bodegas, sobre todo en la zona norte o en Tamaulipas, sobre todo es donde se empiezan a encontrar este tipo de bodegas. Y el delito de extorsión, porque hoy en día, por debajo del homicidio y del feminicidio, es el delito que más está impactando a la sociedad mexicana. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conectados hemos visto, hemos sido víctimas de intentos de extorsión y en algunos casos, por desgracia, hemos sido víctimas de la de extorsión o hemos visto familiares o amigos que han caído en esta extorsión. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los temas por los cuales primero fija Andrés Manuel o su asamblea los delitos contra los cuales va a proceder. ¿Esto por qué? Porque en 2018 la Suprema Corte le declara inconstitucional al Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de la geolocalización en tiempo real, es decir, que a través de tu celular la Procuraduría pueda seguirte en tiempo real para investigarte ante la posible comisión de un delito, pero la Suprema Corte le dice, oye, no, espérate, tienes que definir por qué delitos, no puedes dejarlo así en general, porque no puedes perseguir a través de geolocalización a una persona que robó una cartera y también a un miembro del crimen organizado. Entonces, el grupo parlamentario de Morena, como tenía esa experiencia, dice, ok, aquí vamos a individualizar qué delitos son los que vamos a permitir que se persigan a través de extinción de dominio, ¿vale? Ya que los enlista, ¿qué empieza a hacer el grupo parlamentario del gobierno en turno? Incorpora el siguiente término, contempla la extinción de dominio para inmuebles cuyo uso o destino sea ilícito. Y aquí empieza lo peligroso, porque antes, como lo vimos al principio de la Constitución, decía inmuebles de procedencia ilícita o que no se pueda acreditar su origen lícito. Hasta ahí todo bien, es como a nivel internacional se maneja. Pero el actual gobierno incorpora ese término, uso o destino ilícito. ¿Esto qué quiere decir? Tú, dueño de algún inmueble, se lo das en arrendamiento a otra persona
y esa persona resulta que es un integrante del crimen organizado. Lo detiene la fiscalía y la fiscalía dice, ¿dónde vivía? Pues en la alcaldía Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo, en el Pedregal. Extingue el dominio sobre esa propiedad. Oye, pero el dueño es otra persona, extínguele la propiedad, porque él tenía la obligación de saber que la persona que vivía en ese domicilio era un integrante del crimen organizado. Y ahí podrías decir, oye, pero ahí no se cometió ningún delito. Bueno, en materia de crimen organizado, y eso es lo delicado, el crimen organizado, la delincuencia organizada es un delito que se reitera en el tiempo. Si yo pertenezco a un cártel de drogas, la Suprema Corte ha definido que por ser integrante de una organización criminal, todo el tiempo yo estoy perteneciendo a la organización criminal y por lo tanto todo el tiempo estoy en comisión en flagrancia, es decir, todo el tiempo estoy cometiendo el delito de delincuencia organizada. Entonces, si yo estaba en mi casa como integrante del crimen organizado o en el departamento que tú me habías arrendado, estaba cometiendo el delito de delincuencia organizada. Por eso les quitaban las propiedades, por esa palabra que incorporó Morena en esa ley, uso o destino ilícito, ¿vale? Posteriormente, ¿qué ocurre? Esta ley, al incorporar que se puede extinguir el dominio por el uso o el destino ilícito, genera unos primeros riesgos que los que me vieron en algunos webinars que ya di en Logic o en algunos lives que hice en redes sociales, ya se los he mencionado. Primero, generaba riesgos para que el dueño del inmueble o el agente inmobiliario tuviera la obligación de conocer qué pasaba dentro de un inmueble. Y eso te obligaba a hacer contratos más agresivos que limitaban el arrendamiento del inmueble. Luego hacía que si tú no tenías el conocimiento, te quitaran el inmueble, te demandaban y si no contestabas la demanda, podría ser investigado por algún tipo de participación en los actos ilícitos. Y generó mucha vulnerabilidad en el sector inmobiliario, demasiada, no tienen una idea. Bueno, la deben de tener porque trabajan ahí, pero desde el ámbito penal jurídico generó mucha incertidumbre porque empezó a generar en que las fiscalías estuvieran persiguiendo este tipo de personajes que pertenecían al crimen organizado con la finalidad de obtener extinciones de dominio y ponía en riesgo tu inmueble. Ese fue el primer riesgo. Entonces, con esa ley que hoy está vigente, tal cual como está aquí, o sea, todavía existe vigente el término de el uso o destino ilícito, hoy que estamos aquí reunidos sigue vigente y ahorita les explicaré, genera ciertos factores de riesgo. Ahora, como primer consejo que les voy a dar ahorita con lo que han visto. Hoy en día, como está la ley, para ti agente inmobiliario o para ti dueño o dueña de negocio, existen algunos factores de riesgo o sectores de riesgo a los cuales debes de tener cautela cuando les quieras dar en arrendamiento tu inmueble. En arrendamiento, ¿sale? Lo primero es, agentes o personal de la Guardia Nacional, militares, marinos, agentes de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías locales, ten mucho cuidado si les quieres arrendar. Mucho cuidado porque conocemos que muchos de estos integrantes están coludidos al crimen organizado. O peor aún, pueden ser víctimas del crimen organizado porque hay muy buenos elementos en estas organizaciones. Cualquiera de los dos escenarios te pone en un grado de vulnerabilidad en tu inmueble. Cuando ustedes tengan elementos de este tipo de instituciones que les quieran arrendar sus inmuebles, foco rojo, es lo primero que debes de tomar nota. Agentes de la Guardia Nacional, los guardias nacionales, militares, marinos, cualquier integrante de la Fiscalía General de la República o fiscalías o policías. Hablo de guardias nacionales y no de policías federales porque ya conocemos la evolución de esa institución. Entonces, cuando tú encuentres, por cómo está redactada la ley hoy en día, personas de estas instituciones que te quieran arrendar, cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Va a sonar mal, va a sonar discriminatorio, pero no les rentes tu propiedad. Yo sería el primer consejo que te daría. Segundo sector importante, empresas de recursos humanos o empresas que otorgan créditos. Cuidado, yo tengo muchos clientes que, oye, llegó una persona moral a través de su representante, querían constituir una empresa de microcréditos y les di en arrendamiento las oficinas que tengo. Resulta que muchas empresas de estas, por desgracia, se están dedicando a dos ilícitos, el robo de identidad y el fraude. Y esos delitos, como lo vimos, no son objeto de extinción de dominio, pero lo hacen a manera de organización delictiva. Y ahí sí son objeto de aseguramiento o de extinción de dominio. Entonces, cuando tienes este tipo de empresas, ten mucho cuidado. Cuando tienes este tipo de inquilinos, pídeles cada 6 meses su constancia de situación fiscal.
Eso es importante para que tú veas que van al corriente y eso te elimina riesgos, ¿sale? Tercer sector de alto riesgo para ti, ahorita como está la ley. Personas con elevados recursos económicos que tú ves que llegan en la camioneta Hummer o en la Cadillac, en el Mercedes, con escoltas, pero no pueden comprobarte ingresos. O te dicen que son emprendedores o empresarios. O te dan algún recibo, algún comprobante bancario o comprobante de nómina de 30,000, 40,000 pesos y te das cuenta que su nivel de vida que proyectan con lo que están reportando, ten mucho cuidado, porque debemos de quitarnos la idea de que los integrantes del crimen organizado siguen siendo personas que van a llegar con el bigotote, con sombrero, con unas botas en suburbans, con cuernos de chivo. Eso ya se acabó. A mí desde 2008 que tuve la fortuna de trabajar en PGR y en DEA, me tocó detener a muchos integrantes del crimen organizado que tú los veías y parecían personas, jovencitos estudiando en la universidad, personas altos ejecutivos, damas que parecían empresarias. Ya el perfil del crimen organizado ha cambiado y por eso están engañando a muchos sectores como el sector inmobiliario. Por lo tanto, cuando ves que algo no te cuadra, cuando se te prende ese foco, ten mucho cuidado porque estás en una situación de alto, alto riesgo, ¿vale? Ahora, otro sector muy delicado para ustedes, ¿cuál es? El siguiente. Despachos fiscales. Y aquí les pongo sociedades civiles y SADCB. ¿Por qué? Pero vean cómo lo estoy distinguiendo. Un despacho fiscal que te diga somos asesores fiscales o desarrollamos estrategias fiscales, en primer término, deben de dar un aviso de actividades vulnerables al SAT. Tienes que pedirles que te emitan, que te muestren ese aviso de actividades vulnerables. Pero te voy a dar la clave como agente inmobiliario, dueño de negocio, que debes de preguntarles. Cuando te exhiban el acta constitutiva de su despacho fiscal, verifica que sea una sociedad civil, no una SADCB. Una sociedad civil puede lavar dinero, puede generar estrategias factureras, sí lo puede hacer, pero es más complejo por el régimen fiscal. Los despachos fiscales que se encargan de generar facturas falsas, estrategias fiscales para evadir impuestos, siempre en el 90% de las ocasiones están constituidos como SADCB, como una empresa. ¿Por qué? Porque como una SADCB venden un servicio o venden un producto y el producto es un paquete de estrategia fiscal, digamos. Y con eso no le tienen que dar aviso al SAT de que ejecutan actividades vulnerables, porque si se dan de alta como un despacho de abogados, un despacho de contadores o de fiscalistas como SC, tienen que dar el aviso. Entonces, como SADCB no están obligados. Por lo tanto, si llega un despacho contigo como SADCB, que se te prenda una alerta, porque entonces seguramente son despachos factureros. Cuidado, si son SC, sociedad civil, no hay ningún problema. Lo pueden hacer, pero es menos el riesgo que si le rentas a un despacho contable, que es una sociedad anónima de capital variable, porque es una empresa, ¿ok? Ahora vamos a los riesgos del sector inmobiliario en el cual se encuentran ustedes involucrados hoy en día, como está la ley. Estos son los sectores que debes de tener como una palomita, decir, si llega esa gente a rentarme, aquí puede haber un problema y voy a prender mis alertas y le voy a llamar a Legalium para que me haga un análisis para ver los riesgos. Pero ahora, ¿cuáles son los riesgos que tú corres como dueño de negocio, de inmueble o como agente inmobiliario? Primero, la ley te obliga a investigar el uso del inmueble por el riesgo de perder la propiedad. Es decir, yo, agente inmobiliario, como intermediario, un dueño de un inmueble me pidió que lo diera en arrendamiento a un tercero. Se lo doy en arrendamiento. Pero yo estoy en un riesgo porque el contrato de intermediación me obliga a velar por los intereses de ambos. Y si entonces el dueño del inmueble pierde su inmueble por extinción de dominio, me podría demandar por daños y perjuicios. Sí lo podría hacer si tienes un mal contrato. De que te gane, dependerá del abogado que tengas. Pero entonces hay que tener ahí esos cuidados. Siguiente riesgo. Riesgo a obligarte a denunciar integrantes del crimen organizado. Y me gustaría que aquí, si hay un valiente, una valiente que me diga, yo sí voy y los denuncio, me vale madre que sea el cártel de Jalisco o el cártel de Nayarit o lo que sea. Si alguien aquí está dispuesto a irse a parar a una fiscalía, a presentar una querella por alguno de estos delitos, se lo aplaudo, se lo reconozco porque necesitamos más integrantes o más personas como ustedes, pero es un riesgo. Todos sabemos que es un gran riesgo. Entonces la ley te obliga a decir, oye, ya me enteré que el arrendatario que tengo en mi inmueble es un integrante del cártel de Sinaloa. Y resulta que pues trae Lamborghinis y trae 8 escoltas todo el tiempo y entran hombres armados a hacer fiesta.
te lo voy a venir a denunciar. Pues nadie lo va a hacer. Pero si no lo haces, la Fiscalía General de la República o la local te puede quitar tu inmueble. Entonces te obliga a tener que jugar ese riesgo de denuncio o no denuncio. Denuncio de manera anónima que en mi inmueble están viviendo estas personas. Pues entonces se van a enterar quién fue el interesado en desalojar ese inmueble. Otro riesgo, pérdida del patrimonio de manera inminente, era un hecho. Si no conseguías un abogado especialista en extinción de dominio, que habemos muy pocos, porque tengo la fortuna de decir que soy especializado, yo ya casi no entro a mis juicios, solamente entro a los juicios de extinción de dominio porque nadie en mi despacho los domina. Pero si no consigues un abogado especialista en esto, vas a perder el inmueble, porque es una combinación entre un proceso civil, un procedimiento civil y un juicio penal. Y todo se desahoga en 2 semanas. Entonces debes de tener un abogado que se adapte a las dos formas de litigio. Eso es lo complejo. Entonces, si no lo logras hacer y si no tienes un abogado así, vas a perder el inmueble. ¿Por qué? Las fiscalías locales y la General de la República, ¿cómo acreditan que tenías conocimiento de que la organización delictiva tenía arrendado tu inmueble? Publican notas, te muestran notas publicadas en periódicos de la existencia de la organización criminal en la zona donde está tu inmueble. Entonces, con eso, decían, Helio tenía conocimiento porque era un hecho público o porque salió en una nota que estábamos investigando a la Unión Tepito y que controlaba todos estos inmuebles. Pero Elliot nunca nos dijo nada, por lo tanto le voy a quitar su propiedad. Entonces era casi un hecho que perdías el patrimonio. Otro riesgo, te dejaba en estado de indefensión, porque tú no vas a denunciar al crimen organizado porque sabemos cómo opera y porque sabemos que están coludidos con las instituciones a las cuales tengo que acudir a denunciar. Segundo, te demandan y tú te enteras que está en extinción de dominio ya que tienen investigado y detenidas otras personas. Entonces tú te puedes defender tarde. Y aparte, la ley contemplaba que la fiscalía estaba obligada a reservarse la información de la investigación de tu inmueble hasta que te demandara. Cuando debería de ser al revés. Oye, estoy investigando tu inmueble, Elliot, porque se lo rentaste a esas personas que detuve o que estoy investigando. Manifiéstate, ¿no? Repórtate. Entonces, la ley le decía al Ministerio Público, no, tú te puedes reservar esa información y el interesado se enterará hasta que lo demandes. Entonces, ahí venía otro gran problema. Y por último, el famosísimo terrorismo fiscal y penal, que esta parte me gusta mucho porque, por desgracia, desde hace varios sexenios, no es de ahora, el sector inmobiliario ha sido perseguido por esto. Primero con la ley antilavado, donde ustedes son una de las actividades vulnerables más importantes para lavar dinero, y luego el terrorismo penal a través de la ley de extinción de dominio. ¿Me explico? Y esto que genera que las autoridades ejerzan actos de corrupción amenazándolos, asegurándote inmuebles nada más con investigaciones falsas y así poderte intimidar a través de otros medios, ¿vale? Ahora, ¿qué otro dato necesitan ustedes tener? Importante. ¿Qué ocurrió con la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Les voy a explicar muy sencillo. Ellos presentan unas semanas después de que se emite esta ley nacional de extinción de dominio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una acción de inconstitucionalidad, la promueven ante la Suprema Corte de Justicia, ante la primera sala en específico. Y lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, oye, hay varios elementos que son inconstitucionales, Suprema Corte, y quiero que tú te pronuncies al respecto. Ok, ¿cuáles son? Y le dice, primero, hay una restricción para que el gobierno ejecute la acción de extinción de dominio en el ámbito local. Solamente lo puede hacer la Procuraduría General de la República. Entonces, ahí dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso es ilegal porque debería de tener facultades también las procuradurías locales, porque hay procuradurías locales, como en el caso de la Ciudad de México, que cuentan con figuras en materia de extinción de dominio, ¿vale? Segundo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dice a la Suprema Corte, oye, también dice la ley que se puede proceder a la extinción de dominio, como se los expliqué hace rato, contra el uso ilícito del inmueble, cuando la Constitución lo limita a la procedencia. Entonces, la ley va más allá de lo que contempla la Constitución. Después le dice, también es inconstitucional el régimen previsto para la prescripción. ¿Qué dice la ley? Que el delito
bueno, el tiempo que tiene la Fiscalía para ejercer la acción de inconstitucionalidad no prescribe. Lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, si en el 2021 detienen a un líder del crimen organizado o a alguien que cometa uno de los delitos que mencionamos al principio, la Fiscalía tiene toda la vida para ejercer la acción de extinción de dominio. Entonces, todo el tiempo vas a estar con ese riesgo. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debo de aclarar, antes de que Rosario Piedra tomara protesta como presidenta, porque si esta ley se hubiera promulgado después de ella, esta acción de constitucionalidad no se estaría debatiendo. Por último, bueno, los dos últimos puntos dice, oye, le das la facultad al Ministerio Público de utilizar información obtenida en investigaciones para prevenir delitos. A ver, ¿qué quiere decir esto? El Ministerio Público, para demandarte la extinción de dominio, necesita que exista una carpeta de investigación y que se acredite que hay la comisión de un delito. Pero la ley le decía, oye, pero si tú estás investigando la posible comisión de un delito sin que esté acreditado el hecho, también puedes extinguir el dominio. Oye, espérame, ni siquiera tengo acreditado yo, Fiscalía, que hay un delito, pero ya puede perder la propiedad el individuo. En el primer supuesto es válido, ok, ya hay un delito acreditado en ese inmueble, pero en el segundo ni siquiera es acreditado el hecho ilícito, ¿por qué vas a extinguir el dominio? Y por último, la venta anticipada. Durante el juicio, la Fiscalía podía vender tu inmueble y aunque tú ganaras, pues hazle como quieras, mi rey, ya lo vendí, ya lo subasté. Te doy una indemnización ahí pequeñita. Entonces eso es inconstitucional porque no le daba porque le da facultades a la Fiscalía de extinguir el dominio como quisiera, cuando quisiera y en donde quisiera. Entonces eso era un riesgo mayor todavía. ¿Qué dijo la Corte hace unos días? Y esto es una de las partes más interesantes. La Suprema Corte, imagínense, vean desde cuándo es la acción de inconstitucionalidad, desde 2019. La Corte se tarda 2 años en poder llegar al Pleno de la Corte, con los 11 ministros en sesión, para analizar en 3 sesiones distintas la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué dice la Corte? Primero dice que es inconstitucional el término de uso o destino ilícito de los inmuebles, como lo vimos al principio. Lo que incorpora este sexenio, dicen que es inconstitucional. Ya lo tumbó la Corte. Pero esto anótenlo, sigue vigente. Ahorita les voy a decir por qué. Porque no lo han eliminado de la ley. La Suprema Corte le va a decir al Congreso, hey, tienes que eliminar esto de la ley, pero mientras no lo elimines, seguirá vigente. ¿Te van a poder demandar por el uso o destino ilícito? Sí, pero en la audiencia o en la contestación de la demanda vas a alegar la acción de inconstitucionalidad 01-2018 y con eso tú podrás resolver que la 01-2019 podrás decirle al juez, oye, pues no, es inconstitucional porque me están pidiendo la extinción de dominio contra el uso o destino ilícito y la Suprema Corte en 2021 ya se pronunció al respecto, pero sigue vigente. Entonces, esta parte que pronuncia la Suprema Corte de, ok, el uso y destino es ilícito, también lo amplía y dice, ok, solamente puede proceder la extinción de dominio contra inmuebles adquiridos de manera ilícita o con recursos de procedencia ilícita. Ok. Es ilegal, dice la Corte, es inconstitucional que no haya un plazo de prescripción. Congreso, tienes que reformarme eso. Tercero, es ilegal que el Ministerio Público reserve la información. En cuanto el Ministerio Público tenga datos para extinguir el dominio de un inmueble, tiene que darle acceso a esa información al interesado, es decir, al dueño del inmueble. Y por último dice, el Ministerio Público solamente podrá usar información relativa a carpetas de investigación en las cuales ya haya acreditación de un delito. Es decir, carpetas de investigación ya llevadas ante un juez, ¿ok? Y he visto que muchos abogados en redes sociales, sobre todo, les dicen, ya se eliminó el uso o destino ilícito de los inmuebles, ya los agentes inmobiliarios estamos del otro lado. En cierta medida sí, pero como experto en materia de crimen organizado les tengo que decir la realidad. Hay una modificación esto va a generar una modificación en el modus operandi del crimen organizado. ¿Y por qué me atrevo a decírselos? Porque durante años me he dedicado a investigar el crimen organizado. Y ese es el riesgo, o son los nuevos riesgos que existen en materia de extinción de dominio para ti, dueño o dueña de un inmueble o agente inmobiliario. Primero, el crimen organizado va a utilizar, como lo ha venido haciendo, a los agentes inmobiliarios para adquirir bienes y lavar dinero.
Y cuando yo pronuncié esto en un video en redes sociales, mucha gente me decía, jaja, es que ya lo hacen, sí, pero es que no distinguen dos cosas. Sí lo han venido haciendo, pero la diferencia es que ahora, como ya, a ver, el crimen organizado tiene abogados. Y si yo fuera abogado de algún integrante del crimen organizado, le diría, ok, ya eliminaron el uso ilícito. Por lo tanto, vete a utilizar empresas que no sean tuyas de la organización criminal para lavar dinero. Al fin, si nos descubren, pues sí, perdemos dinero, nos detienen unos güeyes y perdemos un inmueble que no es nuestro. Entonces, en cuanto a economía empresarial criminal, ¿qué les conviene? Pues ir con ustedes, agentes inmobiliarios. Oye, necesito una casa en el Pedregal de 2,000 metros cuadrados con alberca, te la voy a rentar. ¿Cuánto cuesta? 180,000 pesos mensuales, te lo pago, te pago 2 años de anticipo. Y ahí va a haber narcofiestas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues van a utilizarlos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado efectivamente tiene empresas inmobiliarias constituidas, pero esas empresas inmobiliarias constituidas, y se los digo como experto en la materia, son para los activos que quieren tener ellos como patrimonio familiar y que el gobierno no los detecte. Son para las casas de los hijos, de las esposas, de la mamá, de ellos mismos, del amante, de las amigas, de los amigos, para eso. Para eso constituyen sus empresas, para lavar sus activos y que ellos sean los dueños a través de los prestanombres. Pero para delinquir, no van a constituir empresas. Les sale más barato acudir a un Century 21, a un Teocasa, algo así, o contigo que eres agente independiente y decirte, oye, necesito que me des 7 casas en arrendamiento, por favor, en tales zonas. Para ti va a ser un negociazo las comisiones, porque te vas a llevar una la nota, pagan 2 años de contado, un año, te dejan de garantía 5 o sea, suena un negocio de lujo, pero estás poniendo en riesgo tu patrimonio o el de tu cliente. Entonces se entienden las dos vertientes por las cuales va a operar el crimen organizado nuevamente, porque para el crimen organizado va a ser muy sencillo decir, ah, pues ya quitaron el término de uso ilícito, entonces ya no me preocupo, sigo rentando un chingo de casas, inmuebles, y ahí guardo gente secuestrada, armas, droga, puntos de reunión, camionetas, todo. Entonces, para esos hechos ilícitos van a contratar agentes inmobiliarios. Para los bienes activos que necesitan para su patrimonio familiar con todo el dinero que hacen, tienen sus propias empresas. ¿Ok? Siguiente riesgo, el narcotráfico va a utilizar arrendamiento para ocultar hechos ilícitos. Lo que les decía, oye, pues me conviene mejor acudir a Century 21, pedir esas propiedades y ahí meter cuerpos, ahí meter droga, ahí meter armas, que sean casas de seguridad. Y eso ocurre mucho y de repente hemos visto, ¿cuántas veces a la semana leen noticias de que la Fiscalía General de la República reventó una casa, la cateó, y hubo 8 detenidos, 2 mujeres, de armas y todo? Ese inmueble se va a ir a extinción de dominio. Por eso les digo, pues yo, organización criminal, ¿para qué los meto a mi patrimonio de activos? Mejor lo dejo como un pasivo, que es un gasto, a través de terceros, y al que detengan, al que le extingan el dominio, va a ser aquel. Entonces, como ya quitaron el destino ilícito, pues con mayor razón, ya no se la van a quitar. ¿Para qué chingos me arriesgo yo? Le dejo a él que le aseguren el inmueble. ¿Me explico? Otro riesgo. Bueno, lo que les decía, la organización criminal crea sus inmobiliarias para los activos familiares. Y aquí viene lo importante. Otro riesgo que se me olvidó anotarles. A los agentes inmobiliarios los van a empezar a utilizar bajo la promesa de, oye, a ver, te voy a dar una comisión del 30%, 25%, porque esos son los porcentajes que maneja el crimen organizado, para que me ayudes a adquirir bienes inmuebles. Necesito comprar 40 millones de pesos en casas en todo el país. Es un negociazo. Y te van a dar el 20, 25%, el 30% de ese dinero. Y te van a decir, esas son las personas o los abogados que necesito que contactes. Van a hacer toda una red, compran las casas y resulta que esas casas las están adquiriendo con dinero ilícito. Y a la mitad del proceso, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, o bueno, ya no se ha ido, ahora le llaman Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, eh, detienen a las personas y te detienen a ti como agente inmobiliario y extinguen el dominio del legítimo dueño, que todavía no vendía y que todavía no pagaba. Y eso empezó a ocurrir mucho en países como Estados Unidos, cuando empezaron a manejar su extinción de dominio. Y uno de los sectores más afectados en Estados Unidos, o en Italia, por ejemplo. En Italia, cuando empiezan a aplicar la extinción de dominio contra la mafia italiana, sobre todo contra la Cosa Nostra en toda la zona de Sicilia,
empiezan a ejecutar, y eso es un fenómeno que pueden googlear, a muchos agentes inmobiliarios, porque resulta que ellos tenían la información de las casas de los líderes de la casa de la Cosa Nostra, porque los utilizaban para lavar dinero y muchos de ellos no lo sabían. Y ese es un riesgo nuevo que ya existía, pero siempre es importante mencionarlo y ponerlo en la mesa. Pero no vas, la idea no es espantarlos, la idea es decir, oye, bueno, pues si esos riesgos existen, ¿y ahora qué voy a hacer? Protegerte. Y hay varios esquemas de protección, que son varios pasos para generar un esquema de protección integral que funciona, que en mi caso, con clientes que se les han querido extinguir dominio, que son nuestros clientes desde tiempo atrás, les ayudamos a proteger sus inmuebles y hemos recuperado los inmuebles de manera no rápida, no sencilla, pero sí de manera con una economía procesal, es decir, menos tiempo que lo que nos hubiéramos tardado si no armaran todo eso. Lo primero, y los que ya me han visto en algunos videos, es generar una estrategia fiscal como agente inmobiliario y o propietario. Esa estrategia fiscal te protege para decirle al gobierno, oye, yo tengo un origen lícito de mi inmueble, aquí está todo mi expediente. Ese expediente te lo tiene que armar un abogado. Nosotros lo hacemos, ya les he dicho. Me están preguntando, no solo se extingue el dominio de la propiedad, digamos una casa vendida, sino el dinero producto de la operación, por supuesto. Entonces, la estrategia fiscal es importante para protegerte porque tesis aisladas de la Suprema Corte mencionan que la declaración de impuestos o la emisión de CFDIs te ayuda a acreditar la buena fe con la que tú operas. Entonces, necesitas una estrategia fiscal como agente inmobiliario o como propietario. Segundo, necesitas tener contratos de arrendamiento, ya sea de arrendamiento o de compra-venta, ya sea arrendamiento comercial o ya sea arrendamiento para fines habitacionales, que eliminen los riesgos por la comisión de delitos en el inmueble. ¿Se puede cometer el delito? Sí, pero si tienes un contrato bien elaborado, un contrato de arrendamiento blindado, ese riesgo se reduce. O sea, la comisión no, lo van a cometer, pero el riesgo de perder tu inmueble disminuye en porcentajes elevadísimos. Pero si tu contrato es de los que te mandan muchas veces, yo he leído, no sé si aquí haya compañeros de Century 21, yo he leído los contratos de arrendamiento de Century 21 y son buenos, pero no lo suficientemente blindados, por ejemplo, contra extinción de dominio o contra la comisión de hechos delictivos en el inmueble o a favor del arrendatario o del arrendador, perdón. Entonces, hay que leerlos desde la perspectiva de abogado penalista especializado en extinción de dominio. Después, identificar a tus clientes conforme a las reglas antilavado de dinero. Yo sé que muchos lo hacen, pero si sus formatos no cumplen con los requisitos que son válidos para la unidad de inteligencia financiera, estamos en un riesgo, porque entonces van a decir, no identificaste de manera plena a lo que le llaman jurídicamente el beneficiario controlador. ¿Qué es el beneficiario controlador? La persona que está lavando el dinero. Es que tenías la obligación, agente inmobiliario, de conocerlo. Pues es que aquí está mi formato de identificación, pero no cumple los requisitos que la ley antilavado exige. Debes de tener un formato de identificación, tanto de persona moral como de persona física bien desarrollado. Si no lo tienes, estás incrementando el riesgo, entonces vamos sumando. Si no tienes la estrategia fiscal bien definida, si no tienes los contratos de arrendamiento comercial o habitacional bien blindados, y si no tienes la identificación clara de tu cliente, persona física o moral, sigues aumentando el cono, el embudo de riesgos, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Como agente inmobiliario, yo sé que todos tienen el contrato de intermediación o le llaman a algunos el contrato de exclusividad. Yo lo conozco como contrato de intermediación comercial en materia inmobiliaria. Si no lo tienes blindado contra identificación de personas integrantes del crimen organizado, en extinción de dominio, en responsabilidad penal, en responsabilidad civil o en la responsabilidad que puedes tener durante la intermediación en la transacción, puede ser objeto de responsabilidad penal y civil. Y eso es un dolor de cabeza terrible, ¿vale? Entonces, si a esto le sumas que no tienes un expediente bien armado para acreditar la buena fe penal y acciones antilavado de dinero, las posibilidades, incluso con lo que determinó la Suprema Corte, de que pierdas tu inmueble o que tu agente inmobiliario seas objeto de una investigación penal, son enormes. ¿Y por qué se los digo? Se los digo porque yo conozco agentes inmobiliarios que han tenido esos problemas incluso antes del pronunciamiento de la Corte de hace unas semanas. Y esos agentes inmobiliarios, cuando nosotros les explicamos, es que no tenías todo esto,
Por eso estamos en esa situación. No van a ir a prisión. Si tienes una buena estrategia penal, no vas a ir a prisión. O no vas a tener una responsabilidad civil en una demanda. Pero yo he hablado con muchos de ustedes que me han dicho, oye, es que el dueño del inmueble me llamó bien enojado porque pasó esto y me quiere demandar, o me quieren denunciar, o ya extinguieron el dominio de aquel Elliot, ¿qué hago? Tienes que blindarte, tienes que prevenir. Espero que ninguno de ustedes esté en esa situación, no haya pasado. Un compañero de ustedes me escribió hace unos días en una red social diciéndome que tuvo un problema gravísimo precisamente por esto, y por eso le mandé el link hace ratito, porque me dice, oye, me quiero conectar, pero yo no entiendo esto de inscribirme ni nada, y se lo mandé por un mensaje privado, porque le urgía ese tipo de información. Entonces deben de blindarse ustedes como agentes inmobiliarios o como dueños del inmueble. Como dueño del inmueble no necesitas el contrato de prestación de servicios, pero si eres dueño de un inmueble y quieres contratar a alguien para que rente tu casa, dile, oye, sí, pero es con mi contrato. Oye, no, es que a mi Century 21 me manda uno, es mi contrato. Así de sencillo, porque ¿quién es el interesado? También tú como dueño del inmueble. Porque este tipo de contratos también te protegen a ti. Oye, eso era responsabilidad del agente inmobiliario y mía, y aquí está mi expediente, aquí tengo mi responsabilidad, bla, bla. Tienen que ejecutarlo de la mano. Y ese contrato blinda a las dos partes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es que uno actúe de mala fe y el otro no. Es que el que actúa de mala fe es el tercero que les va a arrendar el inmueble. Y la obligación de un buen abogado es blindar al dueño y blindar al agente inmobiliario. Y el dueño, si también tiene todo el expediente que les estoy comentando, su estrategia fiscal, pero sobre todo estos contratos de arrendamiento, tanto habitacional como comercial, blindados, estás del otro lado. Sí, podrán cometer un delito en tu inmueble, ok, puede suceder, sí, sí puede suceder, nadie te puede garantizar que no ocurra. Pero no te preocupes, si tú llegas conmigo a mi oficina porque tienes una demanda de este tipo y tienes esta información, no te preocupes, yo te ayudo, ¿sale? Entonces, ese es uno de los temas. Expediente para acreditar la buena fe penal, y sería parte del masterclass, sería lo más importante. Creo que, como se los dije, va a durar a lo mucho 45 minutos, una hora, porque el masterclass tiene que ser así, tiene que ser muy breve, muy sintético, muy directo, no con tecnicismos. Pero estoy viendo que hay muchas dudas, entonces ¿les parece que le dediquemos unos minutos a las dudas? Y los que tengan más dudas de lo que hemos hablado hasta ahorita, lo vamos resolviendo, por favor. A ver, me pregunta Ricardo López, ¿cómo sería la forma en la que se podrían blindar los contratos y bajo qué cláusulas? Yo lo que hacía antes era que me mandabas tu contrato, te lo revisaba y te lo modificaba, pero la verdad es que para los tiempos modernos no basta. Nosotros en Legalium ya tenemos los contratos blindados, que hoy tenemos más de 750 en todo el país, y tenemos esos 750, 42 juicios de extinción de dominio que hemos ganado gracias a nuestros contratos. Entonces, yo lo que te ofrezco, Ricardo, en lugar de revisar tu contrato, decirte ponle esto a tal cláusula, porque revisarlo va a ser bien tedioso para ambos, nosotros te podemos ofertar nuestros contratos. ¿Estoy en un riesgo si tengo mis inmuebles en Airbnb? Sí hay un riesgo, pero disminuye porque por las políticas de privacidad, las formas de contracción, las formas contractuales y todos los formatos de identificación que hace Airbnb, disminuye el riesgo y también puedes ganar la extinción de dominio. ¿Qué cláusulas debería tener un contrato para... se me movió. ¿Qué cláusula debería contener para saber si el contrato está protegido, por así decirlo? Son muchas cláusulas, Alejandra. Mira, de entrada, son cláusulas que contemplen acreditar la buena fe que necesita un juez en materia de extinción de dominio, que te contemple la obligación del arrendatario de darte el expediente, que contemple la estrategia fiscal, que contemple la información y cómo va a correr la información entre el arrendador y el arrendatario. La responsabilidad y la obligación del arrendatario en cuanto a la comisión de delitos, de darle aviso a las autoridades y al arrendador para que el arrendador diga, oye, yo no me podía meter a la casa 24 horas para saber qué pasaba, pero él tenía la obligación de informarme. Y son muchos datos de ese tipo, ¿sale? Están llegando muchas preguntas. Iván Salazar, Iván, qué gusto saludarte. Por desgracia, ya casi me tengo que ir. Primero que nada, felicidad en algún paquete de servicios. Sí, a ver, lo que están preguntando por los contratos. ¿Cómo sería la estrategia fiscal? Depende si eres agente inmobiliario o si eres dueño de negocio. Primero, emisión de CFDIs. Segundo, hacer tu aviso de actividades vulnerables. Tercero, ¿cómo vas a emitir los CFDIs? ¿Por qué concepto? Entonces, son muchas cosas que tenemos que contemplar. ¿Qué papel van a jugar las pólizas jurídicas con esas nuevas acciones?
Yo en lo personal no creo en las pólizas jurídicas. Mi firma legal no vende pólizas jurídicas. Sirven para dos cosas, para exprimirte dinero, quitarte 2,000 pesos por contrato o al arrendatario, y de ahí no pasa nada. Yo lo que ofrezco siempre es mejor la estrategia legal de mi despacho para blindar tu inmueble y blindarte a ti como agente inmobiliario. Y a ver, vamos a seguir viendo preguntas, porque bueno, Irene Ábalos, ¿dónde los adquiero? Ahorita les comento. Eh, ¿Qué papel van a jugar las pólizas jurídicas? Lic, ¿puede hablar respecto a la vigencia de la ley aún con declaratoria de inconstitucionalidad? Quedó pendiente ese dato. Miren, la Suprema Corte en su explicación de la sentencia que publicó dice que es inconstitucional, pero le va a dar vista al Congreso para que en 90 días modifique la ley. ¿Esto qué significa? Mientras no se modifique esos términos que vimos, por ejemplo, el uso o destino ilícito, seguirán vigentes. Las fiscalías podrán demandarte por eso, sí. Lo que tú vas a tener que hacer mientras no se modifique esa ley es, cuando contestes la demanda, citar, oye, en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 1/2019, la Corte dijo que si me demandaban por el uso ilícito, es inconstitucional. Y el tribunal, perdón, el juez de distrito que conozca o el especializado, tendrá que decir es inválida la demanda. De entrada, los jueces ya lo van a hacer porque para ellos es obligatoria la resolución. Si llega una demanda por uso o destino ilícito, tendrían que desecharla. Pero ¿qué tal si le meten uso, destino ilícito y también origen ilícito? Entonces ahí va a venir el problema, ¿sale? ¿Qué otros temas? A ver, son muchas preguntas que están lloviendo, entonces si me salto algunas, sigan las escribiendo. Contrato de prestaciones también lo tenemos, como se los mencionaba. A ver, vamos a hablar directo al grano, porque veo que muchos están con esta duda. En Legalium tenemos experiencia, vasta experiencia en extinción de dominio y vasta experiencia en litigio en materia de delincuencia organizada y vasta experiencia internacional en capacitación en delincuencia organizada. Ya tenemos nosotros un paquete armado totalmente que es el formato de identificación antilavado de dinero de persona física y el de persona moral. Son esos dos formatos. Contrato de arrendamiento comercial y habitacional. Y estamos acabando de hacer el contrato blindado de intermediación comercial. Todos los que estén interesados, es más, una vez os voy a poner, todos los que estén interesados y aparte tienen un costo de nada porque la verdad es que pues ya los tenemos listos todos. Todos los que estén interesados, les estoy poniendo mi correo electrónico. Mándenme un mail diciéndome, me interesa ese paquete. Les voy a decir desde ahorita. Los 3 contratos y los 2 formatos, normalmente un solo contrato se vende en 15,000 pesos. Cada contrato de arrendamiento. Y eso, vayan a preguntarle a otro abogado, ¿cuánto me vendes un contrato de arrendamiento chingón? ¿Cuánto te van a cobrar? 10, 15,000 pesos. Les estamos dando 3 contratos. 3 contratos y 2 formatos de identificación plenamente avalados ya por personal que tenemos que trabajó en la unidad de inteligencia financiera o en la unidad especializada en la investigación de delitos de lavado de dinero, para no dar todo el nombre. Entonces, esos formatos ya los tenemos listos y se los mandamos y ustedes los pueden trabajar. Nada más les vamos a pedir ciertos datos. El costo de todo el paquete por haber accesado a nuestro masterclass es de 4,500 pesos. Te llevas 3 contratos blindados que aparte si te demandan nos llamas y nosotros podemos llevar tu juicio porque los conocemos de memoria. Te llevas tus 2 formatos de investigación por 4,500 pesos. O sea, es cosa de nada. Normalmente están más caros, pero en este masterclass se los vamos a dejar por, por ser ustedes, digamos, por ser VIP y por ser el primer masterclass que damos en esta materia. Se los puedo dejar en ese costo e incluso podemos dar una promoción a lo mejor de redisminuir todo el costo, pero les tendré que avisar. Los que estén interesados, métanse aquí. Entonces, mándenme el correo y ahí les van a contestar directamente las personas de Legal. Para los que me están preguntando por eso, ¿sale? Son 3 contratos y los 2 formatos blindados, garantizados. Ya los he utilizado en juicio. Ya los he tenido. Aquí lo anoté, a ver, se los voy a poner de nuevo. A ver. Legalium.mx. Ahí está el correo, ¿vale? Entonces, manden un correo y les puedo hacer esa cotización, ¿vale? No sé el correo. Aquí es el correo eliot@legalium.mx. ¿Sale? Entonces vamos a seguir viendo preguntas y respuestas. A ver, ¿dónde los adquiero? Ya les dije, mándenme un correo y ahí se los mando. Si un cliente da en arrendamiento un inmueble y este inmueble se comete algún delito por el crimen organizado, ¿será objeto? Ahorita sí. Bueno, a ver, sí y no. Sí, la fiscalía va a pedir la extinción de dominio, pero como ya lo declararon inconstitucional, no lo vas a perder.
Lo que sí va a ocurrir es que te lo van a asegurar. Y con nuestro contrato puedes evitar el aseguramiento. O bueno, no lo vas a evitar, pero lo puedes ganar más rápido. ¿Me explico? Esa es la idea de nuestros contratos. Si te demandan por el uso ilícito, tú vas a tener que, y un juez se le barre y te lo admite, vas a tener que promover en la contestación de la demanda, citar la acción de inconstitucionalidad, ¿sale? Me están diciendo, no se ve el correo, sí se ve el correo, ya vieron el correo, a ver, díganme, porque veo aquí 3, 4 mensajes de que no ven el correo. ¿Cómo tengo que redactar el correo para que me respetes el precio que mencionas? Solamente dime, oye, estuve en el masterclass que dice de extinción de dominio, quiero mi paquete de contratos, y ahí te vamos a pedir unos datos, te van a mandar un link de pago, pagas, se te van a enviar los contratos en automático unas horas después. Nada más, ¿sale? Con eso. Son contratos que yo les digo, en lo personal yo los he utilizado y me han servido en mis juicios de extinción de dominio en aseguramiento, que les digo, sí te tardas un poquito, pero te tardas un poquito menos que si no tuvieras estas cláusulas. Pero sobre todo a ti, agente inmobiliario, el contrato de intermediación es distinto a los que te dan todo el mundo, ¿sale? Son distintos a los que les da todo el mundo. Se congeló la plática. ¿Me están viendo bien ustedes? Díganme, o a lo mejor es tu internet, Beatriz. ¿Ustedes hacen la investigación del arrendamiento y del obligado solidario previo a la firma? No, nosotros no lo hacemos porque con nuestro contrato le estamos transmitiendo esa obligación al arrendador. Te digo, Grecia, nosotros no hacemos pólizas jurídicas. No lo hacemos porque es sangrar al arrendador, es sangrar al agente inmobiliario. ¿Vale? Entonces, no, por eso no lo hacemos. Rufino, ¿qué otras preguntas tengo? A ver. Tengo una duda. En un contrato, se me están preguntando mucho. Me voy a ir hacia arriba y ahí van escribiendo. ¿Esos contratos son los que ustedes usan? Sí, son los que nosotros utilizamos. Yo en lo personal a todos mis clientes se los doy. O sea, cuando llega un cliente que es dueño de inmuebles, le digo, ¿sabes qué? Aquí te lo da. Tengo un ingeniero, el ingeniero de la Torre, que a lo mejor ustedes conocen, que es dueño como de 35 inmuebles aquí en la Ciudad de México. Todos sus inmuebles los tenemos con mis contratos y con mis formatos de identificación. Y el agente inmobiliario que contrató, lo tenemos con mi contrato. ¿Sí? No, de pronto se congela, se ve bien, escucha bien, se ve el correo bien, genial, gracias. A pesar del contrato estar blindado, aún existe un riesgo, lo disminuyes mucho. Con los contratos que tenemos lo disminuyes, porque el riesgo es que cometan el ilícito en tu inmueble. Eso no lo puedo evitar yo. Lo que puedo evitar o disminuir son los riesgos de que te quieran meter en problemas jurídicos. ¿Me explico? Ese es el compromiso de nosotros. Una duda particular, en un contrato de asociación en participación, una persona aporta un terreno y 800,000 pesos para la construcción de una casa. ¿Cómo se protegen, cómo se protegen los asociados si los recursos de una persona no son comprobables, suponiendo que se encuentre dentro del delito? Ok. Ahí depende del aviso que des por la operación vulnerable, depende de la redacción del contrato y de los anexos, pero sobre todo de los formatos de identificación. Y en el contrato debe de venir muy claro el origen lícito del dinero y del expediente, porque en el expediente tienes que citar el origen del dinero. Si tú en ese contrato de asociación en participación no estás acreditando, no estás investigando el origen del dinero, te vas a meter en un problema y todos los asociados podrían tener la responsabilidad penal. Son contrato habitacional. A ver, son el contrato de arrendamiento comercial, habitacional, de intermediación comercial para agentes inmobiliarios, formato de identificación para persona física y moral, antilavado de dinero. Son esos formatos, son todo eso lo que estamos vendiendo. Y por 4,500 pesos, entonces va a tener vigencia también porque luego me ha pasado que en otros webinars que he dado con otra empresa que me contrata mucho, que de repente se me alargan demasiado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hay? ¿Qué otras preguntas tenemos por ahí? Cuéntame, cuéntame. Bueno, ya lo tienen. ¿Tienen el correo o se los vuelvo a poner? Manden un correo directo a mí. Ese correo lo veo yo, pero también tengo una persona que les va a contestar todo el tiempo. En ese correo, díganme, vengo del masterclass, me interesa el paquete de contratos y se los mandamos, ¿sale? Incluso estoy pensando, a ver, ¿qué dicen aquí? Los 80 que quedamos. ¿Hoy qué día es? Jueves. ¿Lleva contrato de prestaciones? Sí, es el de prestaciones de servicios, así es. Sí, sí, lleva el contrato. ¿Dudas, comentarios, damas y caballeros? Gracias a todos por su tiempo. ¿Cómo los contacto si quisiera una asesoría? En el mismo correo, Abigail, mándame un correo y ahí te mandamos todos los links para las asesorías.
Como estudiante, ¿dónde puedo aprender más de estos? Eh, pues es que esto es mucho de práctica, Fernando, pero si me sigues en mis redes sociales, ahí yo genero mucho contenido de esto. Escríbeme en privado en mis redes sociales, se las voy a dejar como aparezco en todas para que me vean. Por ahí me pueden escribir también. Ahí sí las contesto yo directamente. Algunas sí las... En todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, aparezco así. Y por ahí les puedo dar más información. Dijo la vigencia del costo, se me fue un poquito la señal. Sí, miren, a ver, este costo normalmente está en 10,500 pesos el paquete. A ustedes que son de este webinar, se los estoy haciendo el descuento porque están aquí dedicando su tiempo. Entonces, vamos a dejarlo de aquí al 9, al siguiente viernes, de mañana en 8, una semana, ¿les parece? Una semana, se los va a respetar, les va a llegar a todos los que se inscribieron en una campaña para que se puedan anotar y los puedan adquirir, y les va a llegar un correo donde les diga que pues, ya va a vencer la promoción, ¿vale? Entonces, dudas, comentarios, de hecho sí, gracias por dejarme entrar, ¿no? Qué gusto, Fernando. Por hacerme consciente a las personas sobre los riesgos. Sí, esa es la idea de este webinar. No venderles los paquetes, ahorita que empezaron a preguntar, pero si están interesados, ahí están los paquetes, ¿eh? O sea, 4,500 pesos. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. 4,000 pesos, ¿vale? Ya, 4,000 pesos. 4,000 pesos y recuérdenmelo, 4,000 pesos porque tengo que avisarle a la gente que contesta el mail que baje el costo y haga el link de pago, 4,000 pesos. Vamos a dejarlo en 4,000 pesos todo el paquete con los 3 contratos y los 2 formatos por ser ustedes, por su tiempo, porque estuvieron una hora aquí, estuvieron puntuales. Les agradezco todo. Espero que les haya gustado. ¿Cuánto dura el juicio de extinción de dominio? Es bien rápido. La contestación de la demanda tarda como 2 meses, 2 meses y medio, pero el juicio en 15 días, 20 días ya lo acabaron. Gracias por su tiempo, es lo más valioso que pueden brindarme, por su atención, por sus buenos comentarios. Ya tienen el correo, escríbanme. Si me quieren escribir de manera directa, donde yo sí trato de leer todos los mensajes que me llegan, vayan a mi Instagram, como les apareció ahorita, Elliot-Beler. Eh, es lo bueno, es lo mero. Entonces ahí me pueden escribir para dudas, comentarios. Con que me digan que vienen del masterclass, ya tienen el descuento y la promoción. Ya les digo, 4,000 pesos, ya qué más, ¿sale? Señores, muchas gracias por su tiempo. Gracias a Jessica Costa, que nos está ayudando en el backstage de esta programación. Mil gracias, Jessica. Sin ti esto no sería posible. Sin ti, sin Eric, un fuerte aplauso para ustedes hasta donde estén. Gracias por su tiempo también. Y pues estamos pendientes. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Saludos.